Fíjense que están llorando por la desaparición del INAI, la desaparición de sus lavadoras de dinero. Y tenía que venir Morena a darles clases de para qué servía el INAI. Fíjense, preguntaban cosas como de ¿cuánto cuesta el papel de baño del presidente, la corbata? Para eso servía el INAI, para investigar al presidente de qué color era, hasta incluso el calzón que traía y cuánto le había costado en el Chedraui. Háganme el bendito favor. Para eso servía el INAI y los descubrieron. No, les dieron una arrastrada que ni te imaginas. Mientras que el hombre de los 3 pesos, digo, 3 pelos. Estoy hablando, diciendo otra cosa. El hombre de los 3 pelos, Marquito Cortés, iba con su script bien preparado, porque se hizo su tarea. No como Lili Telles. Él al menos hace su tarea dictada desde el país que quiere poner una barda y amenazarnos con porquería y media. ¿De quién estoy hablando? A ver, dime en los comentarios de qué país estoy hablando. Mientras escuchamos a Marquito Cortés, el que estira la liga al más no poder. Y no se burlen de sus pocos pelos inteligentes que se hacen notar en su cabeza. Muy buenas tardes, con su permiso, presidente, senadoras y senadores. La reforma que busca desaparecer los organismos autónomos, particularmente el Instituto Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, es otro capítulo más de la tragicomedia morenista. Lamentablemente, esto es lo que estamos viendo en una sesión y en otra, y sigue aún la agenda destructiva que dejó el presidente López Obrador. La desaparición de los organismos autónomos es un paso más en la construcción de la autocracia, aunque no lo quieran reconocer. Están construyendo una autocracia. De hecho, lo digo con más claridad. Lo que están queriendo es un hiperpoder presidencial. Permítame un segundo, senador Marco Cortés. Pido a la bancada de Acción Nacional que ponga atención al senador Marco Cortés. Y a la de Morena, si es tan amable. Bueno, a la de Morena también, de paso. Adelante. Gracias por el llamado al orden, presidente. Les decía, senadoras y senadores, lo que están haciendo es construir un hiperpresidencialismo. Los presidentes de las comisiones proponentes nos vinieron a decir: lo que estamos haciendo es recuperar las atribuciones que tenía el Poder Ejecutivo. ¿Qué acaso cuando concurrimos las diferentes fuerzas políticas en el 2002 creando el Instituto Federal de Acceso a la Información, o en el 2013 creando el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, no coincidimos, no concurrimos por la necesidad de que no tuviera tanto poder el titular del Ejecutivo Federal? Y ahora nos vienen con un discurso completamente contradictorio e incongruente. ¿Que no habíamos avanzado en ese contrapeso? Un contrapeso democrático, además. Y ahora que nos digan, lo único que estamos haciendo es regresar a tribunas. No, amigas y amigos,
Aquí no nos podemos dar nadie por engañados. Lo único que quieren es que no haya otros datos. Lo único que quieren es que no se pueda investigar la corrupción, enorme corrupción de sus gobiernos. Lo único que quieren es que sí se persiga a los opositores o a los gobiernos que no son de su línea partidaria y seguir teniendo siempre la pistola sobre la mesa para amedrentar a aquellos gobiernos que puedan contrariarse con el gobierno federal y para solapar y proteger a todos los gobiernos del régimen morenista. Eso es lo que están haciendo. La desaparición de los órganos autónomos es darle más poder a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Contrario a lo que muchos de ustedes hicieron y votaron hace muchos años, cuando se buscó quitarle poder al titular del Ejecutivo Federal a propuesta del propio Vicente Fox. Ustedes deben de recordar, cuando se crea el Instituto Federal de Acceso a la Información, fue en el momento que se conoció el Toallas Gate. Si no hubiera habido un Instituto Federal de Acceso a la Información, simplemente eso no se hubiera conocido. Senadoras y senadores del régimen mayoritario, eso es regresivo. Se están ocultando el cómo se gastan el dinero. No quieren que exista nadie que les pida solicitudes de información. ¿Por qué? Porque las solicitudes de información que se tuvieron en el pasado sexenio fue la que desenmascaró las peores redes de corrupción del gobierno de López Obrador. Y por ello es que no quieren que exista un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es una verdadera pena. Los órganos autónomos en México están diseñados para ser independientes, para ser un contrapeso del poder ejecutivo, legislativo y judicial, para que vigilen sus acciones, para que no haya abuso de poder. Ahora ustedes imagínense si resulta que va a ser el propio Ejecutivo Federal el que dé la información pública. ¿Cómo se llama eso? Ser juez y parte. Ahora sí que resulta que voy a la oficina de la Presidencia de la República a preguntar cómo se gastan el dinero y de la propia Presidencia de la República nos van a dar la información que quieran, cuando quieran. Y la mayoría de las veces nos van a decir que no se cuenta con esa información. O van a llegar al descaro que hicieron en el gobierno pasado de declarar la información reservada. Eso es inaceptable. Y por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional está en contra, porque es un grave retroceso democrático, porque es un grave retroceso institucional. El fundador de nuestro partido, Manuel Gómez Morín, creía en las... Ay, perdón, no tenía audio. A ver, vamos a que le expliquen a Marco Cortés con palitos y bolitas, porque solamente así entienden los panistas, con más palitos que les gusta que bolitas. Entonces, vamos a explicarles. Ara Leal, muchísimas gracias por ese comentario. Sí me he estado haciendo los lavados nasales. Híjole, de verdad, es que esta contaminación está horripilante. Pero continuamos con el tema. Nada más para que vean que sí estoy al tanto por ahí de sus comentarios. Ahorita lo acabo de leer, muchísimas gracias. Pero, fíjense bien, se los tienen que explicar realmente para qué funcionaba el INAI, y que el INAI no es que vaya a desaparecer, es que va a cambiar de nombre y va a haber gente más responsable y que se haga bien su chamba, porque ¿para qué se dedicaba el INAI? Aquí les digo. Y creemos el día de hoy hablarle al pueblo
Dense cuenta. Y qué bueno que tenemos estas visitas de estudiantes, mujeres y hombres, y personas que nos visitan en el Senado. Solicito, señor presidente, se proyecte un video que no contabilice mi tiempo, por favor, que habla de la importancia que le dio el presidente Andrés Manuel López Obrador y la instrucción que le dio en aquel momento al secretario particular, ahora senador Alejandro Esquer, para que se respondiera todo, incluso las preguntas ridículas que llegaron a hacer por parte del INAI a la presidencia de la República. Si es tan amable, senador. Me está solicitando una moción de ilustración. Con mucho gusto la otorgamos. ¿Está listo el video? Ahí está. Adelante. El gran poeta de América, porque solicitaron a la presidencia una persona, un ciudadano, al Instituto de la Transparencia, que preguntara cuánto papel sanitario usaba, bueno, usaba yo. ¿Cuánto gastábamos? Ajá, y todo lo... Ahora le voy a adelantar tantito, porque es un poco largo lo que comenta el presidente, y al final pues son, pues hay mociones de orden que suceden, que bueno, quiero saltarlas para ir directamente al grano. Aquí es donde ya comienza la seriedad. El INAI no se hizo responsable después de que lo cuestionaron por tantas insolencias. Incluso el INAI nunca respondió ante las grandes investigaciones que había contra Xóchitl Gálvez antes, en y después de la campaña. ¿Qué pasó, INAI? ¿No que eras muy chingón? Nada más funcionaste para entorpecer a la 4T. Sí, efectivamente. Bueno. El olote, adelante. Gracias, señor presidente. Bueno, pues queremos dejar muy claro a quienes nos visitan el día de hoy que vamos a desaparecer el INAI, no. Que vamos a fortalecer sus funciones, sí. Lo que va a pasar es que se transfieren las funciones de transparencia y de información, como bien lo dijo la senadora Camino, de nuevo al Poder Ejecutivo. Porque estos órganos disque autónomos, que tenían de autónomos lo que yo tengo de alemana, no tenían nada. Y se los vamos a demostrar, nada más para que vean las ridiculeces que preguntaban y que podían tener derecho a preguntar, pero que el Consejo, que era un filtro para administrar las preguntas, las aprobaba. Vamos a empezar con las preguntas. Miren ustedes esta. Por ejemplo, ¿qué papel de baño usa el presidente y cuánto se paga? Nada más vean las preguntas que el propio Consejo administraba para que se hiciera. El presidente dio la instrucción de que se respondiera absolutamente todo. Síguele, por favor. La siguiente pregunta. Es que se querían limpiar las lágrimas de la tristeza. Yo creo que con eso valoraban tanto al presidente que hasta querían el propio papel de baño. Espero que no hayan querido, pero lo usado. ¿Cuánto gasta al día Andrés Manuel López Obrador en comida al día? ¿Cuánto en gasolina? Nada. Todo estaba ahí servido. Tenían cocineros. Y bueno, también Beatriz cocinaba porque le gustaba. No se la vieron en restaurantes. ¿O cuándo vimos fotos del presidente en restaurantes? ¿Cuándo? Y bueno, seguramente fue alguno. Pero pues no se permitía prensa. El problema es que no estaban gastando. Ya venía incluido en presidencia. Digo, si vamos a hablar de eso, se gastaban millones los expresidentes. Al día, ¿cuántos pares de zapatos tiene? ¿Cuántos vehículos le dan servicio y cuánto gastan gasolina, reparaciones e insumos? ¿Cuánto papel del baño usa? Y el Consejo de la Transparencia y de la Información permitía esas preguntas. Voy con otra pregunta.
Hola, ¿cuántas botellas de agua bebe el presidente al día? Siguiente pregunta, senadora. No, qué barbaridad. Qué interesantes, profundísimas, de ciencia, de tecnología eran realmente. De transparencia. Preparación. Qué cosa. Papá. Miren ustedes. ¿Cuánto del presupuesto utiliza el presidente de la República en ropa interior? A eso se dedicaba el Consejo del INAI, a filtrar preguntas como estas. ¡Qué vergüenza! Pero ahí les voy. Miren esta. Miren esta. Requiero el documento que evidencie la autorización otorgada por la Madre Tierra a consecuencia de la solicitud formal realizada por el presidente López Obrador para poder realizar la construcción del Tren Maya. Se le otorgó la respuesta. Muchas gracias. Y nos faltan. ¿Qué religión practica el presidente? Se respondió. Ahí está. Y por último, deseo conocer ¿qué marca es la del abrigo que usó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Bavispe, Sonora, el 12? Además, quisiera conocer el costo y dónde lo adquirió. Le ha de haber gustado el abrigo. Pues sí. Bueno, estas son, fíjense A mí también me gustaban los abrigos. Incluso, ¿han visto los trajes que trae ahorita nuestra presidenta? Hermosísimos, increíbles. Digo, pues a quién no le gustaría, ¿verdad? Al final son figuras de ejemplo a seguir. Yo no le veo un traje a Peña Nieto y digo que quiero estar como Peña, no, hombre, a Marco Cortés mucho menos, ni mucho menos la peluca de Marco Cortés. Ah, ¿no? Ah, que no es peluca, que así la trae, que así está de pelón. Ustedes, cada consejero y consejera tenía 230 personas a su disposición. Cada consejero y consejera. Era increíble y para eso servía su trabajo. ¿Pero qué creen? Que se solicitó información de otros temas que no eran del presidente Andrés Manuel. ¿Pueden enseñarnos, por favor, las preguntas de investigación? Venga. Son estas, por favor. Los viajes del INAI. Contralínea hizo una investigación. Esto no se respondió. No fue respondido los viajes del INAI. Siguiente investigación. El INAI oculta información de Guerra Ford. Este señor fue encontrado en un antro en Brasil, en un antro que luego fue cerrado por prostitución y venta de personas. Nadie respondió dónde y por qué estaba el señor Guerra Ford en este antro en Brasil. Y la investigación de Contralínea, tampoco respondida por el INAI, los contrastes del INAI con las empresas de Xóchitl Gálvez tampoco respondieron. ¿Cuál transparencia? ¿Cuál información? ¿Cuál autonomía? Debía darles vergüenza. Pero ahí les voy con la cerecita del pastel. Véngase. El viaje. Miren ustedes los viajes. Viajaron a París, Francia, que costó 82,000 pesos. A Londres, a Barcelona, a Venecia. Si quieren, hágase para atrás para que lo vean allá. A Tokio, a Montevideo, a Manila y a Buenos Aires, Argentina. Qué lindos, qué hermosos consejeros. Ilustrados, porque los viajes ilustran. Debía darnos vergüenza estar defendiendo un organismo corrupto, mentiroso, porque los consejeros y consejeras eran los fifís y se dedicaban a eso, a vida de fifís. Y la gente que estaba trabajando para dar información tenía instrucciones de no dar la información. Pero permítanme cerrar con el brochecito de Guanajuato. Guanajuato no tiene vergüenza. El PAN no tiene vergüenza de estar hablando. Hay tres temas, hazte un poquito para atrás. Hay tres temas que nunca dieron información. Primer tema, el FIDESEC, el fideicomiso para organizaciones sociales, para ayudar a organizaciones sociales. ¿Quién creen ustedes que fue el beneficiario del FIDESEC, que fueron más de 300 millones, un poquito menos? Fox y Marta Fox.
¿Y qué creen? No se entregó ninguna información. Los diputados y diputadas que solicitaron la información tuvieron que ampararse y se les dio respuesta inmediata, se les dijo, tienen razón, dese la información. Y el Instituto de Información de Guanajuato le manda un oficio a los diputados David Martínez y Hades Aguilar y les dice, aquí está la información, tienen 1 hora para venir a revisar la información e irse. No se las vamos a dar. Así funcionaba la transparencia en Guanajuato. El Fidesec es dinero del pueblo y nunca, jamás informaron a dónde fue a dar ese dinero. Pero ahí les voy, el Estadio León, el Grupo Pachuca, se le dieron 230 millones de pesos. Se le pidió que informara dónde estaba y por qué se le había dado dinero al Grupo Pachuca. Hasta este momento no se tiene esa información. Y no se diga, compañeras y compañeros, de la dichosa tarjetita rosa. Tómese, qué encuerada. Que incluso el propio presidente, bueno, perdón, lo estoy diciendo mal, el propio integrante del Tribunal Electoral declaró: sí ha habido un uso electoral de la tarjeta rosa, sí hay elementos para declarar que sí se utilizó el programa social para beneficio de la candidata del PAN, pero no hay suficientes pruebas. Entonces, ¿con qué cara, carajo, se paran aquí a defender la transparencia de quienes gastaron dinero en viajes, de quienes preguntaban cuál era la ropa interior y respondían y filtraban? Sí. ¿Sabe qué, consejo? Sométase a consideración si esta pregunta de cuántos calzones utiliza el presidente realmente requiere una respuesta a la población. ¿Y esto dónde está? Las empresas de Xóchitl, nada. ¿Dónde está todo el tema de dónde estaba Guerra Ford? Nada. ¿Para eso quieren ustedes un organismo autónomo? Se acabó. Vuelvo a ratificarlo. Lo volvemos a confirmar. No está renunciando el Ejecutivo ni a la transparencia ni a la información. Al contrario, ratificamos nuestro compromiso, sabemos que lo hará muy bien porque lo está haciendo muy bien el gobierno de Claudia Sheinbaum y no permitiremos más organismos que despilfarraron dinero, que gastaron el dinero del pueblo y que además no informaron con oportunidad y con transparencia. Por su atención, muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias. Muchísimas gracias por esa información. Ahora, Marta Lucía Mitchell. O sea, qué nivel, qué encuerada y exhibida les acaban de dar a cada uno de ellos del INAI, tanto que defienden al INAI,